360, gracias a usted que sigue con nosotros y vamos a platicar con Horacio Urbano. Él es el presidente de Centro Urbano. Gracias, Horacio, por estar con nosotros estos minutos con nuestro auditorio. Y bueno, hoy que estamos tocando el tema de la gentrificación y también de las rentas incontrolables, decíamos hace unos momentos, no es exclusivo de la Ciudad de México. Hemos visto manifestaciones que hasta cierto punto han estigmatizado este fenómeno, pero es realmente responsabilidad como tal del fenómeno de extranjeros que han ido a vivir a ciertos lugares donde se ha encarecido el precio de la vivienda, o de las mismas autoridades que ha faltado el tema de la regulación, de oportunidades, en fin, de otras situaciones más. ¿Qué opinas de esto que hemos señalado? Hola, Mitzi. Bueno, primero opino que el tema se ha hecho muy demasiada conversación sobre gentrificación y a veces ha faltado escuchar un poco la opinión de gente que sepa de temas urbanos. Y eso ha provocado que, como en las marchas y todo, ha habido un error al focalizar al enemigo. Se ha asumido como el enemigo al extranjero que viene a vivir a nuestras ciudades o a los negocios Sí. inmobiliarios que desplazan al comercio tradicional o a las grandes marcas, ¿no? Decimos de pronto, la cafetería de tal marca es la gentrificadora porque por tal cosa, ¿no? Por tal cosa, porque apoya la guerra de Israel. O sea, nos hemos convertido en un tema muy raro como sociedad, Sí. de que los fenómenos urbanos nos equivocamos de responsables. Y a fin de cuentas, la gentrificación, a ver, lo primero que habría que decir es que la gentrificación no es la enfermedad, es como cuando tú toses, que la tos no es la enfermedad, es el reflejo de la enfermedad. Pues la enfermedad puede ser una gripa, puede ser algo más grave, puede ser muchas cosas, ¿no? La gentrificación de la misma forma no es la enfermedad, la gentrificación es el síntoma de una serie de problemas que tienen que ver con la falta de planeación urbana o con la falta de adecuadas acciones de gobierno para los temas de agenda urbana. Exacto. Exacto, partiendo de este punto, ¿no? Y derivado de este fenómeno, pues ocurren otras tantas más. Tú ponías un ejemplo muy claro, como es el de la tos, que es, digamos, lo que se puede ver de un virus o una bacteria, ¿no? Pero eso también deriva en otras cosas, esa misma tos, que lo mismo pasa con el asunto de la gentrificación. Sí, bueno, sí, la gentrificación a fin de cuentas es una falta de gobierno. O sea, en todos los lugares que hay gentrificación, el gobierno le ha faltado más contundencia en la planeación, en el echar a andar políticas públicas, echar a andar programas de vivienda, que son cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es planear, otra cosa es tener una política de vivienda y otra cosa es hacer que funcione la política de vivienda. Porque a fin de cuentas, el gran reto es decir, a ver, en una ciudad en la que sea, en una colonia en la que sea, pues viven tales personas. Y ahí es cuestión de hacer un estudio, pero viven tales personas, son los habitantes de toda la vida, tantas gentes que vienen a vivir aquí por trabajo, tantas gentes que vienen aquí del extranjero o del país, porque a veces también se nos olvida que los lugares que son muy deseables, los primeros que llegan a vivir no son los extranjeros, sino son mexicanos de alto poder adquisitivo que llegan de otros lugares del país o de la misma ciudad, ¿no? O sea, en algún lugar tienen que vivir los hijos de los muy ricos de la ciudad que viven en las lomas y que hoy quizá los chavos quisieran vivir en la Condesa, en la Roma, en colonias que se han puesto más de moda, ¿no? Entonces, creo que hay que entender que es un tema de gobierno y que el verdadero reto es, a ver, si faltan viviendas, no faltan viviendas porque se llenen de extranjeros, faltan viviendas porque el gobierno no se ha encargado de que la demanda corresponda con la oferta. Si hay tantas viviendas que se van a necesitar por todo el tipo de población en todos los segmentos económicos y todo, pues el gobierno lo que tendría que cuidar es que no falten viviendas para cada segmento y en especial para los segmentos que el gobierno defina que son prioridad, que es evidente, la prioridad tendrían que ser los locales y los de menores ingresos. Sin embargo, el gobierno pues no lo ha hecho y a veces es el primero que se suma a las modas, ¿no? Y hablar, vamos a ver si regulamos Airbnb, vamos a ver cómo hacemos, y la verdad es que están dando golpes de ciego, porque regular Airbnb no es el problema, porque Airbnb es otro ejemplo de tos. Airbnb no es el problema, es un síntoma, y si mañana cancelamos Airbnb, va a llegar otra marca que se llame diferente o lo vamos a volver a hacer como lo hacíamos cuando yo era muy chavo, que lo hacíamos viendo un anuncio en el periódico. El problema es que hay una demanda para uso temporal de vivienda. Ese es el problema. Después resolvamos la situación con cualquiera de las opciones que la tecnología hoy nos brinda, ¿no? Pero no nos equivoquemos, la culpa no es ni de Airbnb, ni del Internet, ni de nada en eso, ¿no? Es culpa de quien no hace que haya una oferta
adecuada de vivienda y de locales comerciales. Se quiere proteger el comercio local, pues no se va a proteger el gobierno local prohibiendo las cafeterías de marca, se va a proteger el gobierno local dándoles facilidades a los empresarios, evitando que haya delincuencia, evitando que haya derecho de piso, porque eso es lo que expulsa al comercio local, no las grandes marcas. Completamente de acuerdo. Que ahora que tocaste este punto de no se va a resolver este asunto si no se crean esas políticas públicas que va desde desde las condiciones adecuadas para los comerciantes y para los mismos locales, pero se está hablando incluso de tener esta legislación en materia de arrendamiento, ponerle topes a lo que podemos llegar a cobrar incluso con el tema de las rentas. ¿Eso también lo verías como algo absurdo? Mira, más que absurdo, es un poco fuera de la realidad. A ver, en Argentina pusieron un tope a las rentas, llegó Milei, quitó el tope a las rentas y en automático al quitar el tope a las rentas creció la oferta de vivienda y bajaron los precios. La regulación a lo menso, lo único que provoca es resultados a lo menso. Oferta, O sea, demanda. el regular así las rentas, lo único que provoca es que haya menos oferta y la falta de oferta encarece, y al haber menos oferta que hay un mercado negro. Entonces va a pasar de que la gente va a llegar, oye, aquí en el mercado normal dice que rentas en tanto, pero yo no puedo y la ley dice que tanto. Pues no te rento. Si te quieres arreglar conmigo, por abajo de la mesa lo vemos. Entonces, formalizar todo esto en un mercado que además que es el mercado de rentas en México, que no está nada formalizado, pues la verdad es que es muy cuesta arriba. Me parece que lo mismo, la oferta para el tema de rentas tiene que ser con garantizar que haya la oferta suficiente para todos los grupos de población. Si van a llegar migrantes, garantizar que haya viviendas para ellos, porque si no, estos migrantes van a tomar las viviendas de los locales. Y estamos hablando de migrantes, lo mismo los extranjeros que vienen con mucha lana, que los extranjeros que vienen huyendo de problemas de sus países, que van a tomar viviendas económicas, que los mexicanos que tomaban esas viviendas económicas van a batallar. O sea, el gobierno tiene que hacer una lectura, cuántas gentes necesitan vivir en la ciudad, y esas viviendas deben estar garantizadas. Si eso no pasa, esto no va a fallar, no va a funcionar, y no va a ser culpa ni de los inmobiliarios, ni de las marcas de cafetería, ni de los extranjeros, mucho menos. Los extranjeros, es absurdo que nos quejemos cuando en cualquier ciudad del mundo vemos las ciudades llenas de extranjeros viviendo en diferentes modalidades, muchas de ellas esas, y muchas de ellas con problemas también, hay que decirlo, que en todo el mundo estamos viendo cómo enfrentar este problema y resolverlo, pero vaya, si los mexicanos vamos por millones a Estados Unidos, pues ahora que nos quejemos de la migración es un poco absurdo, ¿no? Sí, completamente. Hace rato lo platicábamos con Andrés Solís. Este mismo problema que no es exclusivo de nuestro país, lo vemos en Nueva York, lo vemos en Barcelona, lo vemos en Londres, justamente estos extranjeros que van y que viven precisamente en el primer cuadro de la ciudad y bueno, pues generan todo este fenómeno, este movimiento, ¿no? Y que pues no es un tema nada más aquí localmente. Desde tu punto de vista, entonces, ¿qué se necesitaría hacer para brindar estas condiciones? Porque también hablamos de la corrupción inmobiliaria, también hablamos de construcciones en sitios en donde tal vez por mucho tiempo estuvo abandonado y que tal vez no sea con las la mejor calidad de los materiales, pese a las situaciones que ya conocemos que han pasado en nuestro país, ¿no? Ya se ha tratado de regular esta situación, pero a veces se llega a presentar por la misma corrupción. Mira, sí, pero cada vez que se habla del cártel inmobiliario o temas similares, lo hacen más para fines políticos que para fines prácticos. Lo que tendría que hacer el gobierno es actualizar la planeación, actualizar la regulación, invertir en infraestructura y acabar con la corrupción. La corrupción antes era que el que quería ser chueco llegaba para ver si pagando una lana le daban su permiso. Ahora la corrupción es una extorsión generalizada donde llegas y aunque tengas todo en orden te van a sacar dinero. O sea, el sector inmobiliario se ha hecho Sí. un tema de corrupción más porque ya es un tema de extorsión que de que el desarrollador llegue a querer hacer las cosas mal. Sí, por supuesto, lo que habría que tener es claridad en las reglas para el que obre mal, que lo sancionen, pero que lo sancionen al desarrollador o al funcionario, porque tanto que se habló del cártel inmobiliario y la verdad es que yo no he visto muchos sancionados, ¿no? Como en muchos otros temas más, ¿no? Se hacen muchos señalamientos políticos precisamente, pero pocos procesos judiciales. Horacio Urbano, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, un placer, gracias por el espacio y gracias por el interés en estos temas.